El tema que vamos a compartir hoy, en esta noche, se llama Dios, ¿por qué callaste? ¿Cómo ves, iglesia? Dios, ¿por qué callaste? Es una pregunta. Y quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. En estos versículos la Biblia nos muestra que Dios siempre ha querido hablarnos. Dice que Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras en la antigüedad, y que decidió finalmente hablarnos a través de su Hijo. Dios siempre ha querido hablarnos, revelarnos sus propósitos, revelarnos sus planes, enseñarnos el camino que debemos tomar. Pero la Biblia dice en Job 33, versículo 14, mira estos versículos importantes. Job 33, 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que Dios no habla o que el hombre no entiende? ¿Cuál es el problema? El hombre no entiende, pero Dios habla. Dice, si seguimos leyendo, dice el versículo 15: habla en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y nos está hablando de diferentes maneras como Dios ha hablado y habla: en sueños, en visiones, aún cuando dormimos. Versículo 16: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cuántos saben que tenemos en Dios el mejor Padre? Y como Padre nos da sus consejos a través de su palabra. Dice el versículo siguiente: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Es decir, que el propósito de lo que Él habla muchas veces es quitarnos de obras que no le agradan, apartarnos de la soberbia, advertirnos quizás muchas veces de muchas cosas. Versículo siguiente, versículo 18: detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada al que le escucha. Ahora, entonces vemos en estos versículos que Dios habla al hombre, ha hablado de muchas maneras, muchas veces. Hoy en día Él nos habla también. ¿Cuántos lo creen? Amén. La Biblia dice en el libro de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos son ovejas del Señor aquí? ¿Cuántos dicen aquí: el Señor es mi pastor? Amén. Pues dice la Biblia que si tú dices eso, si tú tienes a Dios como tu pastor y te consideras una oveja de Dios, dice la Biblia que debemos escucharle. Dios nos habla. Hoy en día Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren que Dios les hable mucho, mucho, mucho? Lea la Biblia mucho, mucho, mucho. ¿Cierto? Dios nos sigue hablando de muchas maneras, a través de las circunstancias, a través de personas, a través de sueños, a través de visiones, de muchas maneras. Sin embargo, algunas veces en nuestra vida llegamos a momentos difíciles donde no escuchamos a Dios, donde no conocemos su voluntad, donde no tenemos la seguridad de estar de saber lo que Él quiere para nuestras vidas. Y hoy quiero hablar en la Biblia acerca de un hombre que Dios le habló muchas veces y de manera muy clara, y por mucho tiempo fue guiado por Dios, pero dice la Biblia que en algún momento él dejó de escuchar a Dios, y lo dejó de escuchar por muchos años. Ese hombre
se llama o se llamó Jacob. Hace 8 días hablamos de Jacob un poquito, ¿se acuerdan? Hoy vamos a volver a hablar del mismo hombre, pero vamos a hablar de otra lección para nuestras vidas. Quiero que vaya allí a Génesis capítulo 28, versículo 10 al versículo 15, 16. Estuvimos leyendo esto inclusive hace 8 días, pero con otra perspectiva. Dice la Biblia: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Estaba muy joven, estaba saliendo de su casa, estaba huyendo de su hermano, y en algún momento él se queda dormido. Dice: y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Y soñó. ¿Qué hizo? Soñó. Esta fue la primera vez que Dios le habló. ¿Y cómo le habló Dios a este hombre en este momento? A través de un sueño. ¿Será que Dios habla a través de sueños? Bueno, pues ahí está hablándole. La primera vez él no estaba pidiéndole a Dios que le hablara, sino que a Dios le dio por hablarle. Y le dio por hablarle en un sueño, y para este momento inclusive Dios era un desconocido en la vida de este hombre, como lo vimos hace 8 días. Y mire lo que soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo siguiente. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos ven que Dios le estaba hablando allí? Y mire lo que dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente o en tu descendencia. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño. O sea que todo lo que le habló Dios se lo habló mientras que estaba como dormido y soñando. Pero cuando él despertó, él se dio cuenta que ese no era un sueño loco, que había comido mucho frijol o mucha lenteja, sino que él entendió que Dios le habló. Amén. Y escuche: y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y esa fue la primera vez que él escuchó la voz de Dios, y la escuchó a través de un sueño. Y en ese sueño él entendió que Dios tenía un propósito muy grande para él. Dios le hizo un pacto, le hizo unas promesas, y él, cuando se despertó, de igual manera, como vimos hace 8 días, hace unas promesas y se compromete a vivir para Dios. Luego pasó un tiempo, él siguió su camino, llegó donde su suegro, que en ese entonces no era su suegro porque no se había casado todavía, pero su futuro suegro. Allí trabajó, empezó a vivir su vida. Pasaron 20 años, y dice la Biblia en Génesis 31:10: sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, recuerde que él estaba trabajando como pastor de ovejas, con el ganado de su suegro. Y dice: alcé yo mis ojos y vi ¿en qué? En sueños. O sea que Dios le estaba volviendo a hablar ¿cómo? En sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados,
porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Labán, el suegro, se había aprovechado de él, no le estaba pagando su salario como debía, lo había engañado por mucho tiempo. Y Dios viene y a través de sueños le habla para que él empiece a escoger unas ovejas con unas características, que sean pintadas, abigarradas, que sean listadas, ¿verdad? Le da una estrategia para prosperarlo. Cuando él se levanta de ese sueño, él habla con su suegro y le dice: tú me has cambiado, tú me has engañado con el salario, yo quiero que ahora en adelante tú me des los pintaditos. Le dijo lo que el Señor le dijo en sueños. Y resulta que a partir de ese momento Dios empezó a reproducir todas las ovejas del color que él había tenido en sus sueños. O sea que Dios le dio una estrategia para su negocio, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar unas estrategias? Hablarnos. Esto es lo que Dios hizo. Dijo: yo he visto que se han aprovechado de ti, pero ahora te voy a prosperar. Y en el sueño le mostró cómo lo iba a prosperar. Le habló Dios. No solamente le habló para prometerle una gran descendencia, sino que ahora le estaba hablando para prosperarlo y ayudarlo en sus negocios. Versículo 13. Le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Todo esto se lo dijo Dios en sueños, ¿verdad? Génesis 31:3 dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Hasta este momento tú y yo vemos que él tiene comunión con Dios, él ama a Dios y Dios le está hablando, Dios lo está aconsejando, Dios le está guiando, Dios le está ayudando a través de lo que le está hablando. Génesis 35:1, vamos a mirar allí. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Versículo siguiente. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre como Israel. Dios le cambia el nombre a este varón. Versículo 11. También le dijo Dios. ¿Cuántos ven que Dios le está hablando? Dios le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Versículo 13, escúcheme. Y se fue de él Dios. ¿Se fue qué? De él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Escúcheme. Esta prácticamente fue la última vez que Jacob volvió a escuchar a Dios. Dios le volvió a hablar, le ratificó que las promesas que le había dado 20 años atrás todavía eran de él, que él tenía un propósito con él, y fue muy claro en lo que le habló. Pero a partir de ese momento a Jacob le empiezan a suceder las cosas más terribles de su vida. Después de que Dios se va y de que le habla por esa vez, a los días, mire lo que dice en el versículo 16, si está en Génesis 35. ¿Cómo tiene de título el que tiene la Biblia abierta allí? Génesis 35. La muerte de Raquel. O sea que después de que Dios le habló, a los días, en el caminar, se le muere su esposa. Y se le muere no solamente su esposa, se le muere la mujer de su vida, porque él amaba a esa mujer con todo su corazón. Si usted sabe un poquito de la Biblia, se da cuenta de que él en este momento tiene 4 esposas, ¿verdad?
Porque él, cuando llegó donde su suegro, se enamoró de esta muchacha, Raquel, se enamoró perdidamente, pero resulta que trabajó 7 años para casarse con ella, y en un descuido el suegro se la cambió por la hermana mayor, ¿cierto? Y lo engañó, y cuando él se fue al otro día, amaneció a ver la esposa que tenía al lado, se dio cuenta que no era la que él quería. Y después le tocó trabajar otros 7 años. Entienda que esta mujer que se le acaba de morir es una mujer por la que él ha trabajado 14 años. Es la mujer que él ama. Las otras 2 mujeres eran las esclavas o sirvientas de sus 2 esposas. Pero en este camino él pierde a su esposa. Miremos lo que dice en Génesis 35:16. Después partieron de Betel, y había aún como medio legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Versículo 17. Y aconteció, como había trabajo en su parte, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Toda la vida ella había querido un hijo, pero era estéril. Toda la vida las otras esposas de Jacob tuvieron un poco de hijos, pero ella no. Tuvo su primer hijo, y después estaba teniendo su segundo hijo aquí, y en el versículo 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, murió, y llamó su nombre Benoni, que significaba hijo de mi dolor. Pero su papá le cambió el nombre y lo llamó Benjamín, que significa mi hijo favorito. Y dice en el versículo siguiente: así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Versículo 20. Y levantó Jacob un pilar, un poco de piedras, sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Es decir, se muere su esposa, y dice la Biblia que él la sepultó y punto. ¿Listo? Después sigue caminando, y a los días se le muere su papá. Mira lo que dice en versículo 27. ¿Cómo tiene el título ahí? Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Entonces fíjate que a este hombre se le acaba de morir su esposa, se le acaba de morir su padre, acaba de enterrar a 2 personas, y si usted lee un poquito más atrás, le habían acabado de violar una de sus hijas. Y a mí me sorprende, porque después de estas calamidades sucede otra que fue la peor, fue el golpe más duro de su vida. Más que perder a su esposo, a su esposa, más que perder a su padre, más que le hubiesen violado a su hija, lo que le pasó en el Génesis 37 fue lo que hizo que su vida se amargara por muchos años. Dice así la siguiente manera, Génesis 37 versículo 2. Eso lo conocemos muy bien, pero vamos a analizar algunos detalles. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, que era el hijo de la esposa que él amaba, el primogénito de ella, tenía ¿cuántos años? Ojo con esos detalles que son importantes. 17 años. Apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, una esclava de su madre, con los hijos de Silpa, otra esclava, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Era como el sapito de la casa, ¿cierto? Y el consentido además. Versículo siguiente: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. O sea que este era su hijo preferido, el amor de su vida de este niño. Dice, lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Y no solamente que lo había tenido en su vejez, sino que él sabía el costo
de haber tenido a ese niño, José, porque fue un niño esperado. Él tuvo otros hijos primero, pero a ese lo esperó y era el hijo del amor de su vida, que toda la vida estuvo amargada porque no tenía un hijo. Y para él era muy valioso, de tal manera que dice la Biblia, le hizo una túnica de diversos colores. Note que ahí no dice le compró, dice que ¿qué? Que se la hizo con sus propias manos, le hizo un vestido especial, y ese niño andaba entre sus hermanos con un vestidito diferente. Era el gomelo, era el consentido de su papá. Y dice la Biblia en el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Todos lo odiaban en esa casa. Y obviamente mucho de la culpa de eso era su papá, por la preferencia que estaba teniendo con él. Versículo siguiente, 5. Y soñó José un sueño. Este fue el único hijo que le heredó lo que otros no tuvieron, ¿cierto? El que Dios le hablaba también en los sueños. Y dice, y le contó a sus hermanos. Cuando él tenía los sueños, lo contaba a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle, ¿qué? Más todavía. Ojo que aquí empieza la historia triste. Un día Jacob lo envía, y esto fue lo peor que pudo haber hecho a él, y lo que lo haría sentir más culpable el resto de la vida, porque fíjese lo que dice Génesis 37:13. Y dijo Israel, acuérdate que Dios ya le había acabado de cambiar el nombre, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Era un hijo obediente. Versículo 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió. Diga conmigo: lo envió. Lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Estamos ahí bien? ¿Me sigue? Cuando él lo envía, se va a este chino con la mantica de colores, llega donde sus hermanos, y sus hermanos, recuerden que lo están odiando. En el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, hasta un punto está normal de que alguien aborrezca, ¿cierto?, a alguien. Pero cuando uno ya piensa en matar a alguien, es porque la cosa está muy terrible. Y dice la Biblia que estos muchachos lo vieron y dijeron: vamos a matarle. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Versículo 20. Ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero uno de sus hermanos logró impedir que lo mataran, y en el versículo 26 dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo siguiente dice: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Pero empiezan a tramar un engaño. Versículo 31. Entonces ellos tomaron la túnica esa de colores que había hecho su papá, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores, y le trajeron a su papá esa túnica que él había hecho, que representaba la vida de su hijo. Se la traen llena de sangre. Y yo quiero que por un momento usted se ponga en los zapatos de este hombre Jacob. Que a usted le vayan trayendo la camisa de un hijo llena de sangre, y le digan: esta es la ropita de su hijo. ¿Usted cómo cree que debe ser ese golpe para una persona? Eso es una cosa terrible. Y dice la Biblia: y trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado.
Versículo siguiente, y escuche esto. Entonces Jacob, fíjese que aquí da detalles. En el otro dice, murió la esposa, la sepultó, murió el papá, la sepultó. Pero dice aquí, entra en detalle, dice, Jacob se rasgó los vestidos, se puso ropa de luto sobre su cuerpo y guardó luto por su hijo muchos días. Versículo siguiente, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Miren cómo lo dice en esta versión para que lo entendamos un poco mejor. Toda su familia intentó consolarlo. ¿Cómo habrá quedado este hombre de destruido que toda la familia se tiraba a consolarlo? Yo me pregunto a él, ¿por qué ninguno de los hijos se arrojó a decirle la verdad? Viendo a su papá destrozado, escúcheme, lo que a mí me parece tremendo es que Dios no permitió que ninguno de sus hijos le dijera la verdad. Y estaba este hombre tirado en el piso, rasgándose la ropa y gritando desesperado, y todos sus hijos a consolarlo, y él decía, él no quería ser consolado, y a menudo, escuche, a menudo decía, ¿qué significa eso? A menudo, que constantemente, o sea, la vida de este hombre nunca volvió a ser igual. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Es decir, yo nunca me voy a poder recuperar de esto, jamás. Yo me voy a ir sufriendo a la tumba con esto. Y entonces sollozaba. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así, escuche cómo lo dice terminando allí, Jacob siguió llorando la muerte de José. Y a mí lo que realmente me parte es pensar en lo siguiente. En el momento más triste de su vida, ¿por qué Dios no le hablaba? ¿Dónde estaba su amigo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Dios que se le aparecía en sueños desde joven? ¿Dónde estaba ese Dios que le prometió grandes cosas? ¿Dónde estaba su papá Dios para decirle, tu hijo no está muerto? Para darle por lo menos esperanza. Porque Dios no permitió que ninguno de sus hijos viniera y le dijera la verdad. ¿Por qué nadie lo vio? ¿Por qué Dios no permitió que este hombre recibiera algún consuelo, sino que la vida de este hombre viviera amargada? ¿Y sabes qué pasó? Que empiezan a pasar los años. Pasó un año y él seguía triste, llorando la muerte de su hijo. Él no tenía ninguna esperanza, porque usted sabe que cuando alguien se muere, ¿qué esperanza va a haber? Ninguna. Pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 13 años. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 41-46. Era José de edad de 30 años. ¿Cuántos tenía cuando se fue? O sea que ¿cuántos habían pasado ya? 13 años. Ya este era un hombre. Habían pasado 13 años y Dios no le hablaba. Dios no le dijo nada en 13 años. Mientras tanto la vida seguía para todos, para José. Pasaron 7 años de hambre después, o sea, mire lo que dice la Biblia en Génesis 41-53. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. O sea que José para esta época tenía ¿cuántos años? Tenía 37 años. Habían pasado ya 20 años. Y por 20 años Dios no le habló nada a Jacob. Nunca le dijo nada. Le violaron una hija, se murió su esposa, se murió su papá, le ocurrió la tragedia más horrible de su vida, y todo el tiempo Dios estuvo callado, guardó silencio, nunca le habló. Nunca. ¿Qué le parece a usted eso? Y escuche, pasaron
otros años más, podríamos hablar de unos 2, 3 años, porque después empezaron los años de escasez. Recordemos que Jacob era rico, sus hijos tenían abundancia. Pasarían quizás algunos años mientras que ellos empezaron a quedar sin nada. O sea, pasaron por ahí 23 años. Nunca habló Dios nada. Fuera de eso viene escasez. Y está pasando por escasez, está con el corazón roto, vive enlutado, vive amargado, y Dios no habla. Dios no dice nada. Después de 3, 4 años, sus hijos van a José y van buscando alimentos. Ellos no reconocen a José porque José ya su nombre está cambiado y se viste como egipcio. Ellos empiezan a mendigar comida y José empieza a jugar con ellos. Y dentro de los juegos que hace José es: quiero que vayan, porque el papá se quedó aferrado a su hijo menor. Y ellos fueron 10, nunca lo volvió a soltar. No solamente que vivió amargado, sino que le entró en la vida temor. Y él decía: si yo pierdo a mi hijo menor, voy a perder todo lo que me queda de Raquel. Se aferró a él. Y José le dice a sus hermanos: yo no les vuelvo a dar comida y los voy a dejar presos aquí hasta que no me traigan al menor. Y ustedes saben para ellos lo que significaba ir a su papá a decirle: suéltenos al menor. Lo intentaron. Mire lo que dice la Biblia. Génesis 42, 37. Rubén, el mayor, le dijo a su papá: yo me hago cargo de Benjamín, papá. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Imaginen esa oferta de él: mate los nietos también. Qué oferta tan inteligente. Y en el versículo 38 dice: mi hijo no se irá con ustedes. Yo quiero que usted mire el corazón de Jacob. Su hermano José ya está muerto. Han pasado más de 23, 24 años y él todavía recuerda con tristeza la muerte de su hijo. Su hermano está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender ustedes, tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. En fin, ustedes y yo conocemos la historia, hemos visto la película, ¿cierto? Nos la ha mostrado Hollywood. José se revela a sus hermanos. José decide hablar con Faraón y decirle: esta es mi familia. Y finalmente José los manda a ellos y cargados de mercancía, de comida, los manda y le dice: vaya, díganle a mi papá que yo estoy vivo y tráiganlo aquí para que viva conmigo. Imagínense esto. Y mire lo que dice la Biblia, Génesis 45, 24. Y despidió José a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Él ya sabía cómo eran ellos, ¿no? Versículo 25. Y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Versículo 26. Y le dieron las nuevas diciendo: yo quiero que usted se meta en el personaje de Jacob. Que le digan esto a usted después de 24, 25 años que usted está muerto. Dice: José vive aún y él es el Señor de toda la tierra, es el patrón. Ahora, a él no le importa que sea el Señor, lo que le importa es que su hijo está, ¿qué? Vivo. Y el corazón de Jacob, ¿qué? ¿Se alegró? Dice: se afligió porque él no, ¿qué? No les creía. O sea, para él su hijo realmente estaba como muerto, y había muerto inclusive con él. No creía: no me aflijan con eso. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice: su espíritu, ¿qué? Revivió. O sea que estaba como. Jacob estuvo muerto por 25 años. Y escúcheme, que en ese momento, cuando ellos no les cree, pero como ve todos esos egipcios y esos carros, él empieza como a creer y dice: revivió, se alegró. Versículo 28. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. Pero escúcheme, porque aquí es donde va la cosa más tremenda de la historia.
Versículo 1 del 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció al Dios de su padre Isaac. Empezó a hacerle un altar, a ofrecerle a Dios. Y escuche, versículo 2. Y habló, ¿qué? ¿Qué apareció de nuevo? Y habló Dios en visiones. Y uno dice, ¿habló Dios? ¿Usted entiende lo que está pasando ahí? Que Dios le hable a uno después de que lo tuvo 25 años en silencio. Eso es una cosa tenaz lo que está pasando ahí. Por fin Dios decide volverle a hablar. Y escúchele, y le dice, Jacob, Jacob, le habló. Y él respondió, heme aquí. Versículo 3. Y le dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Wow. ¿Cuántos saben que Él es Dios? El Dios de tu padre. Y no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Versículo siguiente. Versículo siguiente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Pero mire cuando Dios se lo dice, ¿no le queda a usted la pregunta por qué no se lo dijo antes? Cuando estaba muerto, llorando, sufriendo, cuando estuvo pasando por tantas dificultades, ¿por qué Dios nunca le dio una voz de esperanza? ¿Por qué Dios nunca le dijo nada? Pero ahorita, después de que Él lo sabe, le dice, José, tu hijo está vivo. Y no te preocupes, que tu hijo José te va a cerrar los ojos. Y todas mis promesas todavía siguen contigo. Yo no sé qué pasó allí, porque la Biblia no nos cuenta muchos detalles, pero yo creo que si yo hubiera sido Jacob, yo sí le hubiera preguntado, Dios, ¿por qué callaste? ¿Por qué callaste, Señor, tanto tiempo? ¿Por qué en los momentos más difíciles de mi vida te quedaste callado? ¿Por qué callaste? ¿Por qué callaste? ¿A cuántos les ha pasado lo que le pasó a Jacob? Que en los momentos más difíciles de su vida, Dios no ha hablado. Dios se ha quedado callado. ¿Por qué callaste? Y yo le voy a dar la respuesta. ¿Le gustaría a usted saber la respuesta? ¿Por qué callaste? Simplemente estuve callado porque todo este tiempo he estado trabajando. Hay una canción que a mí me regaló esa respuesta. ¿Cuántos han escuchado la canción de Dani Berry? Es una canción viejita que se llama Alaba a Dios. Y dice, cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando. Y por eso dice, Dios abre camino, alaba a Dios. En medio estás triste, estás llorando, estás enfermo, alaba a Dios. Y si Él está callado, no te preocupes, Él está trabajando. Escúchame, algunas veces nosotros malinterpretamos el silencio de Dios y pensamos que Dios no existe porque no nos habla, o que simplemente no le interesamos a Dios porque Dios no nos está hablando, o que Dios se olvidó de mí. Algunas personas sienten que Dios no los ama. Yo he recibido llamadas y mensajes de personas desesperadas, personas que inclusive han pensado en quitarse la vida. Y cuando yo les doy la voz de consuelo y trato de hablarles de Dios, ellos dicen, ¿saben qué me han dicho muchas veces? No, Dios se olvidó de mí. Dios no se acuerda de mí. Dios no piensa en mí. Dios me ha dejado. Escúchame, si alguien tenía razones para pensar eso, era Jacob. Su hija es violada, su esposa muere su papá, su hijo está en una tragedia, desaparece, lo da por muerto, y Dios nunca está. O Dios nunca está nada, Dios nunca habló. Pero lo que quiero que entendamos hoy, lo que Dios nos quiere hablar, es que aunque nunca nos hable,
Él está ahí. Él no se ha ido. Y Él está contigo en medio de los peores momentos. Así no te hable. Y mientras que estás pasando las cosas más terribles, Dios está trabajando. ¿Qué estaba haciendo Dios esos 25 años? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando con José, prosperándole, abriéndole puertas, dándole gracia, levantándolo, preparando un camino para traer salvación a su pueblo, preparando lo mejor. Lo que nunca sospecharía Jacob que iba a suceder era que lo mejor estaría por venir. Y todo ese tiempo en que Dios cayó, Dios estaba preparando lo mejor para él y para su familia. Dios está preparando lo mejor. Dios es un especialista en dejar el mejor vino para el final. ¿Usted lo cree o no? Recuerden las bodas de Canaán. Dieron el vino y cuando se había acabado y no había esperanza y todos, dice la Biblia que Jesús transformó el agua en vino y que era el vino más sabroso que jamás se probó. Y un hombre dijo: nadie reparte el mejor vino al final. Todo el mundo lo reparte al principio y después va dando lo más malito cuando todos están borrachos. Pero resulta que Dios siempre deja lo mejor para el final. Y por eso la Biblia dice que no temamos, porque hay un final dichoso para el hombre que le ama. Amén. Y tú puedes estar pasando por las cosas más terribles de tu vida y haber perdido la voz de Dios hace años. Sin embargo, yo estoy aquí para decirte de parte de Dios que Él está trabajando y que lo mejor está por venir a tu vida. Y que cuando, amén, denle el aplauso. Así es Él. Y que cuando tú pienses que todas las esperanzas están perdidas, cuando tú piensas que ya las puertas nunca se van a abrir, es cuando aparece Dios en la escena y dice: José está vivo. Amén. Cuando piensas que ya no hay nada, es cuando Dios se especializa en levantar tu espíritu, darte nueva vida. Cuando Marta y María pensaron que su hermano ya estaba muerto, cuando inclusive perdieron de vista el milagro, porque ellas, cuando el Señor fue a destapar esa tumba, la misma Marta dijo: Señor, no mandes a destapar esa tumba, eso está podrido, esto hiede ya. Cuando las cosas para ti están podridas, cuando perdiste toda esperanza, cuando ya ves que no hay nada que hacer, que Dios se olvidó, Dios viene y destapa la tumba y dice: esto es lo que tenía preparado, un milagro, vida, donde pensabas que solamente había muerte. ¿Por qué callaste, Dios? ¿Por qué callas? Porque Dios está trabajando y está bien concentrado en lo que está haciendo. Algunas veces mi hija viene y yo estoy muy ocupado en la oficina. Yo le digo: no, en este momento no, estoy trabajando. A ver, estoy trabajando, estoy concentrado. Dios está trabajando. Inclusive Cristo, escúcheme, tuvo que pasar por esto. ¿O acaso Jesús en la cruz no dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has? Lo sintió. Hermanos, si lo sintió Jesús, si lo sintió Jacob, estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos sentido, lo vamos a sentir o lo estamos sintiendo. Sentimos que Dios no nos ha abandonado, pero Dios está ahí. Y solamente Dios te trajo esta noche para decirte: ahí estoy. Y yo, si no me estás escuchando, no temas, yo estoy trabajando y lo mejor está por venir. Escuche, hay un silencio de Dios para los justos. Ese es el silencio para con nosotros, porque cuando tú amas a Dios, tú eres una persona que ora. No pierdas que no estés escuchando la voz de Dios. Dios está contigo y Dios tiene un fin para ti. Pero hay otro silencio que es muy mal interpretado, y es cuando Dios calla para los malvados. Cuando la gente mala hace cosas y Dios no hace nada. Cuando todos los días vemos lo que pasa y mucha gente de nosotros, inclusive aún siendo cristianos, aunque no lo digamos en voz alta, muchas veces lo pensamos y decimos: ¿y dónde está Dios?
Porque Dios está permitiendo todo esto. Porque Dios está permitiendo que estos malvados prosperen. Porque Dios está permitiendo que esta gente que actúa así le vaya bien. Porque Dios no dice nada, porque Dios no actúa. Y mira lo que dice la Biblia. Voy terminando con esto. Salmo 50. Lo que le dice Dios a los impíos, porque ya sabemos cuando Dios calla para los justos, pero cuando calla Dios para los impíos, escucha esto. Escucha que Dios le está hablando aquí al malvado. Y mira lo que le dice al malvado. Tú aborreces la corrección, tú no te dejas corregir, y echas a tu espalda mis palabras. Todo lo que yo te he hablado no te importa. Esto es lo que le dice Dios al malvado. Versículo 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Has sido ladrón también. Con los adúlteros era tu parte, has sido adúltero. Versículo 19. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Versículo siguiente. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Versículo 21. Escuche. Estas cosas hiciste y yo he callado. Estas cosas has hecho y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Escuchan. Porque cuando el malvado ve que hace lo malo y que le va bien, entonces él piensa de que es que Dios está de acuerdo. ¿Cuánto me están entendiendo? Si Dios me está prosperando y yo soy así, es porque es que a Dios le debe parecer bueno esto. Si Dios me va robando pero no pasa nada. Hay otros que lo interpretan ese silencio de Dios y dicen, si Dios no ha dicho nada es porque Dios no existe. Porque ¿cómo es posible que Dios exista y que yo hago lo que me dé la gana y no me pasa nada? Y Dios le está diciendo al malvado y a todo lo malo que pasa en la tierra, dice el Señor, yo he visto estas cosas y he callado. Dios calla. Calla muchas veces con el justo, pero también calla con el malvado. Y le dice, ¿pensabas que era yo como tú? ¿Pensabas que estaba bien lo que estabas haciendo? No, Señor. Dice, pero te reprenderé y todas esas cosas las pondré delante de tus ojos. ¿Sabías tú que un día nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Dios? Y que nuestra vida será puesta delante de nosotros como una pantalla. Qué tremendo de que Dios calla para el malvado, pero también está trabajando en su juicio, está trabajando en su reprensión, está trabajando en su condenación. Pero cuando Dios calla con el justo, está trabajando en su bendición, está trabajando en su final, está trabajando en su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya usted sabe, no tiene que preocuparse de esa situación. Dios nos está hablando, gloria a Él, amén. No hay nada más bueno que uno ser guiado y cada paso tomarlo guiado por el Señor. Pero si Dios no está hablando, tú eres una persona que le ama, no te preocupes, Dios está obrando a tu favor y ya verás que el final tuyo va a ser bendecido. Y si ves que las cosas no tienen sentido y que los malvados prosperan y que nada tiene sentido en esta tierra, no te preocupes, Dios calla. Pero hay un día donde Dios va a juzgar todo eso. Amén. Dale un aplauso al Señor fuerte. Dice la Biblia, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En sueños, en visiones. Te ha hablado cuando estás dormido, dormida. Te ha advertido. Te ha hecho entender cosas. Dice la Biblia, de muchas maneras habla, pero el hombre no entiende. Aún en el silencio habla. Él es poderoso. Levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero escucharte. Tú nos has dejado, Señor, una Biblia
que es la boca tuya aquí en la tierra. Pero si nosotros no estamos acudiendo a ella, estamos perdiéndonos de tantas palabras que Él tiene que decirnos. Dios quiere hablarte. Y a lo mejor hay muchas personas que están aquí que se han sentido abandonados, que se han sentido solos, sin saber que Dios siempre ha estado ahí, todo momento. Y el hecho de que Dios te tenga vivo, viva, es porque Dios tiene un plan contigo, un propósito especial. Y yo quiero hablar en este momento a personas que aman a Dios, pero que se han sentido solos, que se han sentido abandonados, que han pasado por las cosas más terribles, como Jacob, y han esperado escuchar al amigo, han esperado escuchar a Dios, pero Dios no ha dicho nada. Dios hoy nos dice: estoy trabajando, porque yo tengo planes para tu bien y no para tu mal. Tengo planes de bienestar, dice el Señor, y no de calamidad. Jacob tuvo la violación de una hija, perdió sus seres queridos, fue engañado por muchos años, pero eso no significa que Dios no estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y Dios quiere decirte hoy: siempre he estado, estoy y estaré, porque yo lo he dicho por mi palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando pases por las aguas, allí estaré contigo. Y no te ahogarán, aunque muchas veces sientas el agua hasta el cuello, aunque las fuerzas te abandonen y no puedas más, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Levanta tus manos al Señor. Padre, yo oro para que toques a tu pueblo. Haznos sentir tu abrazo en esta noche. Haznos sentir tu presencia. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 sopla. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque no solamente cuando callas estás trabajando externamente a favor de nosotros, sino que cuando callas tú estás trabajando en nuestro interior, fortaleciéndonos y aumentando nuestra fe. Porque es fácil creer cuando ves a Dios, cuando lo escuchas, pero la fe es caminar aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque no lo sientas, y siempre creyendo que Él está ahí.